de Francisco Ulises Espaillat, de Buenaventura Báez, y también ha incursionado en lo que es la historia de las relaciones exteriores de República Dominicana. Bienvenida, Muquien. Gracias, gracias. Sí, y vamos a empezar. ¿Cómo se siente con este título que todo el mundo que la ve la detiene y le dice, oh, la primera mujer presidenta de la academia? Todavía no soy presidenta, voy a asumirlo. Pero casi. El acto de juramentación es el día 10, junto con la directiva, y tomamos posesión efectiva el 17 de agosto, porque la academia, aunque el decreto fue anterior, pero realmente empezó a funcionar un 16 de agosto como el elemento simbólico por la restauración de la República en el año 31, recién iniciada la dictadura. Pero entonces ya es presidenta electa. Soy presidenta electa. Exactamente. ¿Cómo interpreta Muquien, Adriana Sanz, ser la primera mujer que preside la Academia de Historia en toda la historia de la República Dominicana? Mira, yo no me imaginé que eso iba a provocar como tanta algarabía. O sea, yo estaba contenta cuando me plantearon proponerme, incluso había sido 3 años antes, varios de los miembros de Número me plantearon asumirlo, pero yo en ese momento no podía por razones personales. Entonces ahora volvieron otra vez a planteármelo y yo dije que sí. Y la verdad que, bueno, bien, estaba contenta, tranquila. Y la elección fue un miércoles, el miércoles 12 creo, de agosto, el miércoles 12 de julio. Y en la noche ya lo tuitearon y ha sido una reacción en cadena que me ha sorprendido. Agradablemente, lo confieso, pero no pensé que iba a tener tanto impacto. Yo me reí mucho porque al otro día, el jueves, cuando voy a la universidad, yo llegué un poco tarde porque iba para un asunto médico y cuando llego me encuentro estos periodistas, digo, pero yo me siento una estrella de cine. Los paparazzi. Teníamos una risa. Entonces, bueno, los recibí todo, pero me sorprendió. Pero parece ser que en términos simbólicos, como parte del avance de la mujer, eso es algo significativo. Y sí, y lo interesante de esto es que no solamente me toca la honra de ser mujer, sino de una descendiente de chino. También. En una sociedad que todavía hoy China, en la sociedad del siglo XXI, la mujer es una ciudadana de segunda categoría. Aunque ha alcanzado algunas posiciones, todavía la mujer es muy sometida en China, culturalmente hablando, muy sometida. Sí. Y es muy interesante, o sea, estar aquí sentado hablando de cómo una mujer va a presidir esa academia de la historia, precisamente en un país, bueno, no en un país, eso ha pasado en el mundo entero, donde las mujeres han sido borradas de la historia. Porque si vamos a ver cuáles son los textos de historia dominicana, ¿dónde están las mujeres en esos textos de historia? Mira, ha mejorado mucho. Por ejemplo, en eso la Secretaría, el Ministerio, primero Secretaría de la Mujer, hizo algunos trabajos rescatando figuras importantes de las mujeres, como por ejemplo las mujeres de febrero, las febreristas, como le llaman, las mujeres de abril, y en ese sentido se ha tratado de rescatar el papel de la mujer, pero realmente está bastante ausente en el discurso. Yo misma no soy especialista en el tema de historia de la mujer. Creo que se ha ido rescatando y en los últimos años en el mundo ha habido símbolos. Bueno, el Papa eligió una mujer como parte de la vocería, incluso a una monja en una universidad, no solamente pontificia, sino dedicada a la formación de religiosos. Y es una rectora mujer. O sea, que ha habido símbolos de que la mujer ha ido avanzando. Yo tengo mis dudas, tengo mis cuestionamientos. Yo digo que por ser mujer no tengo que defender una posición por el hecho del género. Yo creo que tiene que ver mucho el discurso, todo, para yo defender, no por el hecho de ser mujer, es una defensa automática. Claro, claro, eso se entiende. Pero bueno, una se pregunta, ¿cómo funciona la Academia de la Historia? ¿Cómo ese engranaje? ¿Cómo es que está compuesto?
Sí. puede compartir. Sí, la academia tiene dos tipos de membresía, los miembros de número y los miembros correspondientes. Los miembros de número, cada uno de los miembros de número ostenta una letra, yo soy la R, y entonces una membresía ad vitam, o sea que se pierde con la muerte. Entonces, cuando alguien muere, uno de los miembros correspondientes se presenta como alternativa, se elige en la asamblea de los miembros de número para subir a la categoría de miembro de número. El miembro de número es la membresía la que constituye la asamblea de la academia. Los miembros correspondientes forman parte de las actividades, pero no tienen poder de voto en las asambleas. Entonces, en esa asamblea eleccionaria que se hace cada 3 años, se eligen la junta directiva. También ha habido asambleas especiales para elegir vacantes en los puestos de miembros de número y miembros correspondientes. Hay otra categoría que forma parte también del concierto de la academia, que son los colaboradores, que son personas amantes de la historia que participan, contribuyen y son miembros, no son miembros, son colaboradores. Y también tenemos los protectores, que son empresas que han ayudado mucho a la academia. Por ejemplo, hay un fondo patrimonial que la academia tiene, que ha sido construido a base de la donación de empresas. El gobierno financia o da una subvención anual. Hay que decirlo, en el gobierno del PLD hemos tenido la donación sin problema. Hubo una época, por ejemplo, cuando asumió Roberto Castá, que por eso surgió el tema del fondo patrimonial, que la academia tenía una situación económica muy precaria. Porque el gobierno no daba la subvención, pero después eso se ha mejorado, gracias a Dios, ¿Y hasta ahora. ¿A cuánto asciende la cooperación del gobierno o el subsidio El del subsidio es gobierno? como 900.000 pesos que sale limpio, casi un millón. En República Dominicana y en el mundo también hay la reivindicación del rol de la mujer. Y entonces, frente a la elección de una mujer al frente de la Academia de la Historia, pudiera pensarse que ha sido una deferencia con esa ola a favor de la mujer, o hay mérito suficiente en la doctora Muquien Samben. Yo espero que sea por mérito y no porque sea mujer. Precisamente lo que estaba. Porque yo no quisiera, ¿verdad? Porque hay otras mujeres que lo asumen porque venden su cuerpo. Bueno, yo espero que no. Yo lo que he hecho es utilizar mi mente. O sea, yo espero que sea por mérito. ¿Cuáles pudieran ser los aportes más significativos de la historiadora Muquien, Adriana Sanz? Ay, qué pregunta. Yo pienso que yo he hecho una reflexión interesante en materia de historia política. Como que uno mismo juzgarse, como que no sé. Y también o sea, dentro de mi rol, no solamente es la historiadora, porque yo no lo puedo desligar de mi condición de maestra. O sea, yo siempre he sido maestra de historia, maestra de ciencias sociales, y en ese sentido la combinación de la investigación con la docencia hace que uno pueda hacer de la docencia algo más dinámico, algo más actual, no una docencia como normalmente se hace en la historia, que es memorística. Yo trato de hacerla analítica. Yo soy de las que piensa que todo el mundo tiene un aporte significativo y hay que reconocer los trabajos que han hecho otros historiadores. Pero en cuanto a producción en historia de Muquien, Adriana. Mira, por ejemplo, yo tengo mis hijos, uno quiere todos sus hijos, los libros son hijos. Claro. Tengo hijos que quiero más y otros hijos que quiero menos. De mi producción del siglo XIX, yo tengo Ulises Heró, biografía de un dictador, que fue mi tesis doctoral. El Buenaventura Báez, que es uno de mis hijos bastardos. Ulises Francisco Espaillat, que es para mí un libro maduro, más maduro, porque es la culminación de una reflexión sobre 50 años del siglo XIX. ¿Por qué el libro de Báez fue bastardo? Es un hijo bastardo. Porque yo tenía mucho miedo de plantear algunas cosas y planteé tímidamente algunas reflexiones sobre historia crítica.
Bueno, ese fue el periodo en que Y- se endeudó a República Dominicana. Sí, y yo de soy manera- bastante crítica. Pensaban Sí. que yo iba a hacer una defensa a Báez, porque fue la familia Don Moncito que me ayudó. Y realmente fui yo que acudí donde Don Moncito para terminar de hacer el libro. Pero realmente hago la crítica a Báez. El tema es que yo no me atreví a plantear algunas cosas, que después sí lo hago en el libro de Espaillat. Claro, yo lo estoy juzgando Muquien a los 61 años y cuando yo tenía ahí 40 muy bajitos. No, tenía 30 muy bajitos. O sea que realmente es 30 años después que estoy jugando un libro. Era todavía inocente políticamente. No, y escribiendo, tenía temores. Ahora no me importa equivocarme, ahora yo escribo lo que pienso y no me importa equivocarme y no me importa desmentirme después porque he hecho otras reflexiones o he encontrado otros datos. Pero en ese momento, que estaba jovencita, tenía mucha timidez en plantear algunas cosas. Después de ese libro han venido otros, que ya entré al siglo XX. Para mí un libro que me impactó mucho de lo que yo he escrito es el libro de texto, porque fue un libro pensado, fue un libro que cada lección que yo escribía lo conjugaba con mis estudiantes, lo analizaba con ellos. Entonces fue un libro pedagógicamente bien pensado, incluso ese libro ganó el premio de didáctica. Sí, lo conocemos. Sí, ese libro incluso sirve como cronología para consulta, aunque es un libro corto, porque me pidieron que nada más tuviera 200 páginas, pero trato de condensar y de exponer diferentes posiciones. No es mi visión, sino sobre un tema pongo diferentes opiniones para que los estudiantes juzguen. Ese es un libro que me gusta. Después están los tomos de política exterior, son 5. La primera parte me gusta mucho porque tuve más tiempo de escribirla. La segunda parte la tuve que hacer más rápida, entonces otro de mis hijos bastardos, porque fue un hijo que nació como 7 mesino antes de cumplir los 7 meses, entonces no se pudo madurar suficientemente. Sí. El libro sobre el tabaco que escribí, que son junto con Ches, porque Ches y yo tenemos ya muchos libros juntos, José Ches Checo. El libro del tabaco fue un reto porque nunca había hecho historia económica per se. Y nos costó mucho tiempo y trabajo, y fueron 3 tomos. Ese libro, sí, cada hijo tiene su característica, tiene su manera de ver las cosas y de pensar. ¿Y esos libros dónde se consiguen? Bueno, el del tabaco ya se puede conseguir por internet incluso, porque León Jiménez lo subió a la red y tú lo puedes bajar. Los libros, por ejemplo, los tomos de la Cámara de Diputados, la historia de la Cámara de Diputados, ahora salen 4 volúmenes. El tercer tomo tiene 4 volúmenes. Hemos hecho la historia de 1844 hasta la actualidad, José Ches y yo. Y esos libros trabajamos con las actas y ese se puede conseguir incluso en la red y allá en la Cámara. Okay. Después están el libro del CONEP, que son 3 tomos, que hice también con Ches. Ese libro fue interesante porque es una visión de la historia empresarial y cómo las circunstancias internacionales y nacionales van variando el discurso de los empresarios. Por ejemplo, en los años 90, cómo el empresariado se asumió como suyo el discurso de la sociedad civil, eso lo transcribimos ahí, explicamos. O sea, ¿cómo decirte? Cada libro tiene su particularidad, su amor, su pasión, porque es un momento determinado de tu vida que tú vas fluyendo y vas dejando tu impronta en eso, y cada libro es una pasión. Claro, claro. Y a propósito de... Bueno, pero espérate, sí. Me faltó uno. Hay un libro que me encantó porque me permitió combinar la Muquien de lo que piensa y la Muquien de lo que siente, y fue Yo soy Minerva, que es el monólogo teatral que Edilí lo lanzó en el 2003, yo lo escribí para Edilí, y todavía en el 2016 ese libro tiene como 7 ediciones. Yo no lo volví a editar más porque no quiero estar en esas cuestiones de venta del libro, lo hice y no me gustó. Y el libro todavía, o sea, en la actualidad, en los colegios montan la obra. La última fue este año. Yo fui el año pasado, estuve en uno de los colegios privados donde montaron un fragmento de la obra. Entonces, para mí es importante ese libro por 2 cosas, porque me permitió trabajar con la Muquien de lo que piensa y lo que siente combinado en un solo texto, y además el impacto que ha tenido en la juventud, de que se puede aprender historia de una manera distinta, más creativa. Entonces, tú narras la historia de las Mirabal a través de un monólogo teatral. Y entonces los jóvenes lo ven y lo aplican y
En la Madre Maestra montaron la obra y ha viajado por varias ciudades. Entonces, eso me ha gustado porque ha tenido impacto positivo en los jóvenes. ¿Y cuáles pueden ser las prioridades que en la gestión de Muquien Adriana Sáenz en la frente de la academia va a ser sello de su gestión? Bueno, la academia tradicionalmente ha hecho varias cosas. La publicación de obras, incluso algunas inéditas. Por ejemplo, durante la gestión de Fran Moya, él se dedicó a buscar tesis doctorales de dominicanistas, o sea, o dominicanos o de otra nacionalidad que hayan escrito sobre historia dominicana para traducirlas y publicarlas. Eso es una labor que hay que seguir porque no se han publicado todas las que él consiguió muchas, fueron 100 y tantos que él consiguió. Bernardo publicó durante su gestión también varias de sus obras, esa línea hay que continuarla, la publicación, porque es realmente un aporte para la posteridad y para la actualidad que hacemos en la Academia Dominicana de la Historia. Está también la parte de la discusión de temas interesantes con las actividades que se hacen en la sede de la Academia. Últimamente, durante esta gestión sobre todo, se ha ido digitalizando la biblioteca de la Academia. Con Emilio se comenzó la actualización y que la Academia fuera la receptora de los libros de sus miembros, que todos los libros de sus miembros estén en la biblioteca de la Academia. Faltan algunos libros todavía que habría que completarlo. Creo que esa labor hay que seguirla. Pero me gustaría, y esto se hicieron esfuerzos, pero por lo menos durante esta gestión hacer más, el tema de la metodología de la enseñanza de la historia y mejorar la formación docente en materia de formación histórica, que deja mucho que desear todavía esa parte. ¿Y la academia se quedará más que en Santo Domingo o habrá ahí intención de llevar la historia y la academia fuera? De hecho, hubo experiencia en ese sentido de hacer seminarios locales. Ojalá que podamos retomar esa experiencia que se realizó durante el periodo de José Checheco. Sí, bueno, qué bueno que ustedes tienen eso como objetivo, porque se dice que los dominicanos no conocemos nuestra historia. Y por ejemplo, cuando se toma la lista de las producciones de Muquien Sanben y uno lee, bueno, Ulises Heró, su historia, su biografía política, Francisco Ulises Espaillat y Buenaventura Báez. A lo mejor si salimos a la calle, la gente quizás no recuerda, la mayoría de la gente no recuerda quiénes fueron estos señores. Entonces, seguimos repitiendo como país, como pueblo, los mismos errores. Así es, sí. Así es. ¿Qué podría hacer la academia para tratar de difundir todavía más? Que se conozca, que se aprenda. Esa es la idea, ver si se pueden lograr acuerdos con los ministerios para ver si se mejora la formación. Yo me reía, por ejemplo, cuando el libro de Lilis tiene 3 ediciones, pero tú dices, wow, 3 ediciones, pero son 3.000 libros nada más. Porque una edición son 1.000. Sí, entonces, sí. Yo recuerdo que yo escribí un artículo cuando eso existía, la revista Rumbo, y yo escribí 3.000 y me dijeron, tú eres muy dura contigo, porque un libro que en Dominicana tenga 3 ediciones es una hazaña. Pero yo decía, Dios mío, pero 3.000 libros no representa nada en el concierto de la población dominicana. Ojalá, yo envié una carta, no sé qué le hicieron, al Ministerio de Cultura para que la editora cultural del país reeditara esas obras sin ningún interés económico, porque ellos reeditaron mi libro sobre Ulises Francisco Espaillat y eso se ha regado a las bibliotecas, se ha mandado, pero pedí que los otros, yo le di los derechos de autor para que lo publicaran, porque lo que queremos es que la gente conozca la historia. Y ese libro, después, la segunda edición, también se difundió bastante, pero en este país sí, la vida intelectual en todos los países es muy corta. Yo estuve ahora en Europa y una actividad cultural importantísima con gente de nivel, habíamos 40 gente. Sin embargo, había saliendo del Leal, había unos reggaetones y eso estaba multitudinario. Lo mismo que pasa aquí, o sea que
realmente el trabajo intelectual es un trabajo demasiado solitario. Sí. ¿Usted es la que se inscribe en la literatura trujillista o de la que abomina sobre lo que muchos consideran que ha sido un exceso, como que existe un fenómeno de que tantos autores, ¿por qué tantos autores se interesan en ese periodo? Que fueron 32 años, 31. 31, exacto. Yo le he escrito sobre... Con desmedro de otro periodo. Bueno, contrario, por ejemplo, a su trayectoria, ¿verdad?, que está abundando en el siglo XIX, lo que fueron quizás las bases, los que establecieron las bases de lo que conocemos hoy como Estado Dominicano. Mira, Trujillo, el periodo de Trujillo, y Trujillo per se, su personalidad, tiene muchas aristas. Yo he escrito sobre Trujillo porque al escribir la historia de las Mirabal, es una historia de Trujillo. Y en el libro de Política Exterior, la También. primera parte, realmente donde hubo un mayor dinamismo en la política exterior fue con Trujillo, porque Trujillo utilizaba a los diplomáticos no solamente como diplomáticos, sino también como calieses. Sí. Y por eso en los lugares tan claves de la oposición, como eran Puerto Rico, Venezuela, Cuba y México, tenía gente de su confianza que pudieran darle cuenta de en qué andaba la oposición. E incluso tanto así que penetró el PRD a través de esa política de espionaje. O sea, he trabajado Trujillo. Lo que pasa es que Trujillo fue un fenómeno político, cultural, económico tan importante que todavía quedan muchas aristas por estudiar. Ahora mismo la Academia acaba de publicar un libro de Robin Derby, una norteamericana que hizo su tesis doctoral sobre Trujillo, y es otra perspectiva, porque es una perspectiva antropológica. O sea que realmente... El tema Trujillo no se agota. No se agota. Wow. ¿Cómo hacer agradable la historia, el estudio de la historia para la juventud? Muy buena pregunta. Hay dos tipos de aproximación. Tú puedes escribir la historia profunda, con documento. Eso le interesa solamente a las personas que son investigadores. Por ejemplo, con la experiencia que tuve con Minerva, que habiendo hecho una investigación profunda, porque el libro, el monólogo, es el resultado de una investigación documental. Por ejemplo, las cartas que Minú publicó sobre su papá y su mamá, ella me las prestó para que yo la utilizara sin citarla, pero que conociera como el espíritu de su relación. Trabajé también otros documentos, hice entrevistas por todas partes, o sea, fue un trabajo de investigación grande. Sin embargo, el libro tuvo impacto en la juventud por el lenguaje. Yo creo que tenemos todavía que adecuar, o sea, hacer también publicaciones que le interese a los jóvenes la historia, que no la haga aburrida, que la haga más atractiva en su propio lenguaje. Y creo que una cosa que deberíamos hacer, porque los jóvenes de hoy son más audiovisuales, se deberían hacer más documentales históricos, que le permita a los jóvenes conocer periodos de la historia, como esos documentales que hacen en History Channel, que son documentados, pero la gente, a los jóvenes sobre todo, quizás le interese más de esa manera. Eso habría que ver. Pero yo creo que tienes razón, porque a muchos jóvenes no les gusta la historia por la manera en que se enseña, por la manera en que se escribe, y para ellos eso es pasado. Tú sabes que uno como maestro le choca, porque ya uno tiene una edad de que muchos hechos históricos que tú lo estás hablando en clase, tú lo viviste. Y entonces para ellos, hablar de Camaño del 73, hablar de Duarte o Colón, porque es lo mismo, es una persona que ya murió y que está en el pasado. Tú dices, pero ellos están hablando de alguien que uno estaba cuando mataron a Camaño, uno lo leía en la prensa. De los jóvenes, uno tiene que saber cómo atraerlos con la historia. Y eso es parte de la metodología de la enseñanza, de la pedagogía de la enseñanza. Pero no solamente yo creo que a los jóvenes, que hay que tratar de llevarle la historia conforme a los medios que ellos utilizan para captar y aprender, pero también al pueblo llano. No sé si se recuerda, había un mexicano que escribía haciendo viñetas, el Marx para los no marxistas. Sí, sí. Yo creo que pudiera ensayarse una serie de paquitos sobre
la historia. Yo creo que se hizo hace un tiempo, hace muchos años ya, muchos años. Se hizo una publicación para jóvenes con dibujos. Y eso lo hizo, ¿cómo se llama esta editora de niños? Que hicieron también libros. Sí. Tobogán. Tobogán, Tobogán sí. hizo. Sí, que hasta Roberto Casá participó. Escribió Bueno. libros Sí. para jóvenes, de biografías, de momentos históricos. Se hizo, y fue muy importante en los colegios, pero ya se dejó de producir. Bueno, pues Estoy ya- hablando hace 20 años más. Creo que que se- habría que Sí, retomar. eso, porque ya se hizo la experiencia y fue muy positiva. Era una editora dedicada a publicaciones para juventud y hacían ferias en los colegios. Pero yo vendiendo creo esas que no obras. solamente para juventud, sino para el dominicano y la dominicana de a pie, al gran público, Sí. que puede leer un paquito y en un paquito enterarse de una etapa histórica importante de su país. Nosotros, creo que la Secretaría de Educación, el MINER, debería asumir esa sugerencia porque es muy importante, es una Claro. manera de tú profundizar y difundir mejor la historia y así es una manera de contribuir al desconocimiento, a la ignorancia que tenemos. Bueno, se terminó el tiempo. Vamos a invitar a la doctora Muquien a disfrutar de este cafecito Santo Domingo. Y bueno, la despedimos con este café y la despedimos también con mucha alegría, y mucho orgullo de ese Y puesto. agradecerle ese levantón Sí. de temprano para venir aquí. No, pues yo me levanto temprano. Pero para venir aquí no. Bueno, eso sí. Así que mucho éxito presidiendo la Academia Dominicana de la Historia.